Hola, bienvenidos a la recomendación de libros del mes de mayo de 2021 en el Patreon de la Bruja Verde. Bueno, el libro que os voy a recomendar este mes es muy especial. Eso sí, está en inglés, lo siento mucho porque sé que muchos de vosotros me decís que preferís que os enseñe libros en español, pero creo que aún así, incluso si no podéis leer el libro porque está en inglés, creo que incluso este vídeo os gustará porque os voy a contar muchas cosas, incluso de carácter espiritual, y este vídeo va a ser más largo de lo normal. Porque quiero contar muchas cosas, así que creo que aún así os gustará. El libro del que vamos a hablar es The Untraining of a Sea Priestess de Lady Stephanie Leon Neal. Y es un libro sobre el sacerdocio del mar. Y además es un libro sobre el trabajo con la sombra. El nombre sería algo así como el desentrenamiento de una sacerdotisa del mar. Entonces, ella lo que nos va a contar en este libro es cómo, entre comillas, desprogramarnos mentalmente de muchas cosas que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Pensamos de una manera muy negativa y pensamos de cierta manera que no es positiva para nosotros, no nos conocemos a nosotros mismos, no nos damos cuenta de muchas cosas que hacemos y de por qué no conseguimos ciertas cosas que queremos, y entonces a través del trabajo con las sombras eso nos permite conocernos y desentrenar nuestra mente, que no piense como pensaba antes, que piense de una manera más adecuada, que seamos conscientes de quiénes somos, etc. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Ese es un pequeño resumen de lo que podéis encontrar aquí dentro, pero ya me estoy adelantando. Lo que sí que quiero deciros es que no entiendo cómo este libro no está publicado al español, porque sé que hay muchas personas paganas hispanohablantes que adorarían este libro, que les gusta mucho el trabajo con las aguas, que les gustan las deidades acuáticas y que adorarían hacer las actividades de este libro, porque este libro consiste en un entrenamiento realmente para ser sacerdotisa del mar, y al final del libro hay como una dedicación, como un juramento para que tú seas sacerdotisa del mar. Además, creo que el libro es exactamente igual que el curso que hay en inglés en Witch School para ser sacerdotisa del mar. Solo que aquí lo tienes en libro y lo vas haciendo pues a un ritmo diferente. Entonces, yo he dicho que este vídeo va a ser más largo. ¿Por qué? Pues porque cada vez que hago un vídeo en el que yo os quiero recomendar un libro, me gusta explicaros cómo llegó este libro a mí. Y entonces aquí hay una historia muy grande de cómo el libro llegó a mí. Yo estuve buscando una serie de libros y elegí este porque este me llamó mucho y resulta que acerté. Hay muchos más y seguro que va a haber otros que me van a gustar, pero la verdad es que acerté. Llevo trabajando con este libro más de un año y aunque lo he terminado entero, pero sigo trabajando con él y creo que las actividades que hay aquí dentro, si realmente quieres ser una sacerdotisa del mar, no terminas el libro y terminas las actividades. Hay muchas cosas que tú vas a seguir haciendo, porque aquí, por ejemplo, nos habla de trabajo con la madre marina, nos habla de trabajo con guías marinos y muchos otros espíritus y entidades que tienen que ver con el mar, y un tipo de trabajo que además yo, que me dedico básicamente al pathworking y al viaje chamánico, pues se puede integrar y es para toda la vida, porque ella trabaja igual. Entonces es muy interesante, es muy interesante. De nuevo me adelanto porque realmente es un libro que me ha gustado mucho y que es muy interesante y que no entiendo cómo no está traducido al español. Por favor, si me ve alguna editorial, este libro debería estar en español. Y hay muchísima gente que yo sé que le encantaría, le encantaría. Bueno, pero como digo, el vídeo va a ser un poco largo porque voy a empezar a contaros mi historia de cómo llegué aquí y por qué. A ver, los que me seguís desde hace muchos años sabéis que yo llevo trabajando básicamente toda mi vida para conocer el entorno que me rodea, pero yo me había centrado en cosas como conocer cuáles son las plantas, los animales, las piedras, incluso la composición de la tierra. Entonces, eso es porque a mí me han educado de una cierta manera.
Mis abuelos eran curanderos y mis abuelos educaron a mi padre y a mis tíos, y todos ellos pues nos han enseñado a mí y a mis primos y a mis hermanas una serie de cosas que tienen que ver mucho con la naturaleza y el campo. Entonces, de mí, que provengo de curanderos, sale todo eso que yo os llevo diciendo durante mucho tiempo, durante más de una década. Recordad que yo llegué aquí a la comunidad pagana de internet en 2006, pues yo os llevo diciendo mucho tiempo que tenéis que conocer todo lo que hay a vuestro alrededor, los animales que os rodean, las plantas, las piedras, todo vuestro entorno natural. Y siempre os he dicho frases como tienes que conocer esos pájaros que hay en el tejado de la casa de enfrente cantando, o la planta que crece en el muro de tu casa, o la planta que crece en ese muro por el que vas andando al lado cuando vas a trabajar. Siempre os he dicho esas cosas. Pero en 2018, a raíz de una conversación en un grupo donde estábamos con Harwe Tuileva, pues me di cuenta de algo. Yo creo que todos nosotros los que estábamos allí nos petó un poco la cabeza, porque ella estaba hablando de eso, pero no a nivel de conoce las plantas, los animales y tal, sino que ella nos estuvo hablando de lo mismo, pero a nivel de conoce las deidades y las tradiciones de las culturas que había en el lugar donde tú estás. Y claro, nosotros como paganos, pues nos petó la cabeza, nos hizo boom. Y cada uno de nosotros, porque no sé si lo sabéis, pero Harwe Tuileva es experta en culturas como Babilonia y otras culturas de Oriente Próximo. Entonces, creo que cada uno de nosotros, de los que estamos en ese grupo, pues nos gustó aquello y cada uno lo tomó de una manera. Hay personas que decidieron pues ser también expertos en Babilonia o dedicarse mucho al tema de Babilonia, y en mi caso, pues yo, que ya sabéis que me gusta estudiar todo lo que hay a mi alrededor, pues empecé a estudiar las deidades que había a mi alrededor. Empecé a estudiar mi pueblo, empecé a estudiar la capital, porque yo creo que si veis mi Instagram sabéis que me muevo por toda la provincia. Para mí mi lugar no solo es este pueblo donde vivo, sino toda la provincia. Y mi hogar es toda la provincia. Entonces pues me muevo por muchos sitios. Y entonces pues me di cuenta de una cosa, tuve una revelación. Y es que el sitio donde yo vivo es, entre comillas, territorio de agua. Yo vivo al lado de un río, obviamente, amo ese río. Y no importa que me mueva 5 minutos andando o 5 minutos en coche o 10, 15, 20 o 30 minutos, me mueva en la dirección que me mueva, todo lo que hay es agua. Distintas masas de agua. Cualquier tipo de masa de agua que imaginéis. Estoy en territorio de agua, vivo sobre marismas. Y todo lo que tiene que ver con la cultura del lugar donde vivo tiene que ver con el agua. Y cuando empecé a investigar, investigué cursos de agua, los cursos de agua del lugar donde he vivido, ese que tenía 2 años, investigué, por ejemplo, yo amo el río Tinto y me puse a investigar todo, el río Tinto, desde su nacimiento hasta su desembocadura, visité lugares, no os podéis imaginar todo lo que yo he hecho. Y sigo haciéndolo. Los lugares sagrados, donde había templos, cuáles eran los dioses, y descubrí que las deidades que había en esta zona eran todas acuáticas. No solo deidades acuáticas de por sí, marineras o acuáticas como Melkar o como Dagón, sino deidades que en origen no eran acuáticas, pero que aquí, como esto es territorio de agua, pues tenían una variante acuática, como por ejemplo la Astarte de las aguas o de las marismas, Tanit, adorada como diosa de las aguas, etcétera. Entonces pues me petó la cabeza, me estalló la cabeza, porque dije, aquí todo lo que hay es culto al agua, todo lo que había era culto a las aguas, brutal. Y ahí, con todas esas revelaciones, dije, pues tengo que estudiar más sobre el trabajo con las aguas. Mi investigación, mi espiritualidad me lleva a investigar más sobre el trabajo con las aguas, porque vivo sobre marismas, sobre territorio de agua, rodeada de deidades acuáticas, tradiciones acuáticas y todo. Y en un lugar, en un pueblo que está a las orillas de un río. Y entonces pues empecé a investigar sobre libros que tuvieran que ver con todo esto. Y de todos los libros que investigué, no solo libros paganos, sino no paganos, este me llamó mucho la atención. Entonces yo hablaba con personas que o bien han hecho el sacerdocio del mar, o bien han leído el libro y me decían, sí, pero es un libro sobre trabajo con la sombra. Eso no me paró, porque el trabajo con la sombra también es interesante. Ya
en este mismo canal os he puesto, y en Patreon os he puesto algún otro libro sobre trabajo con la sombra. Pero realmente sí es un libro de trabajo con la sombra, pero también es un libro en el que se trabaja con el agua. Como os he dicho antes, por ejemplo, tiene actividades que tienen que ver mediante pathworking, meditación, y también podréis hacerlo mediante viaje chamánico, con la madre marina y con otros espíritus y entidades que tienen que ver de una manera genérica, sin trabajar con una religión concretamente ni con una cultura concretamente, con el agua, el mar, las masas de agua, todo eso. Así que sí que se trabaja también con esas cosas. Y pues así llega este libro. El trabajo ha sido muy largo, porque es un libro que no es para leerte y ya está. No, es un libro que tiene, a ver, te explica unas cosas muy psicológicas y luego trae una serie de recursos al final, que ahora lo vamos a ir viendo, una serie de recursos que son pues actividades, preguntas y respuestas, meditaciones, incluso ideas para meditaciones, para que tú las integres. En este caso, por ejemplo, yo diría que si haces pathworking puedes trabajar con ello porque te da más ideas. Te da multitud de ideas y multitud de tareas, y de hecho te da tareas que a lo mejor duran 13 días o más de un mes. Y tú sigues. O sea, podrías terminar el libro y seguir trabajando durante meses o varios años, perfectamente. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Porque yo tengo aquí mis diarios de trabajo con todo esto y yo sigo. O sea, el libro lo terminé, pero yo sigo. Entonces, yo quiero recomendároslo porque ha sido brutal. A mí me ha gustado mucho. También deciros eso, que Lady Stephanie es de la tradición correliana de Wicca, pero el libro lo podéis hacer aunque no seáis wiccanos ni queráis ser correlianos ni nada, porque es muy genérico y tiene que ver con trabajar con las aguas y, bueno, pues con ser sacerdotisa del mar y todo eso, pero en ningún momento os van a hablar de ningún dios concreto, ni de ninguna religión concreta, ni nada. A ver, ¿qué experiencias he tenido con este libro? ¿Por qué me ha gustado? A ver, podría estar 3 años hablando del libro porque el libro me ha gustado y ha sido increíble. Las experiencias son brutales porque efectivamente es un libro de trabajo con la sombra y efectivamente es como una especie de desentrenamiento, porque es como que la sociedad en la que vivimos nos hace una especie de programación mental para que pensemos de cierta manera, para que pensemos que vivimos en la mierda, que no valemos nada, para que pensemos solo negativamente, para que pensemos que no podemos conseguir nada de lo que queremos y una serie de cosas. Y entonces es como que te lleva a través de un trabajo, ya sea con actividades, con el diario que tú vas escribiendo, pues mira, escribe esto, y cuando hayas escrito todo ello, luego vas a hacer otra actividad donde vas a escribir otras cosas, y así te ayuda a conocerte a ti misma, cómo piensas, cómo actúas, y a darte cuenta de muchas cosas, porque al igual que os digo siempre que escribo sobre yoga, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no somos conscientes de cómo pensamos, de cómo actuamos. Y al igual que el yoga te ayuda a conocerte a ti misma y a mejorar, el trabajo de sombras también. El trabajo de sombras no es algo mágico, el trabajo de sombras te ayuda a conocerte a ti misma, a ver cuáles son tus patrones, cómo piensas, cuáles son tus tendencias, y puedes corregirlo si te conoces a ti misma. Aunque debo decir, al margen de este libro, que el trabajo de sombras es algo que no acaba nunca, porque tenemos muchas sombras y porque podemos tender a volver atrás. Por lo tanto, estas actividades os pueden seguir sirviendo durante toda vuestra vida. Pero cuando haces las actividades te conoces a ti misma y enfrentas, que en eso consiste el trabajo de sombras, tú te enfrentas a ciertos pensamientos que tienes y no te das cuenta, a cosas que estás reprimiendo, pensamientos que estás reprimiendo, opiniones, muchas cosas que estás reprimiendo, y que al hacer estas actividades salen a la luz. Entonces yo durante los primeros capítulos no podía parar de llorar, no podía, movió multitud de cosas dentro de mí, pero tampoco penséis que lloraba porque hay algo malo dentro de mí, no, sino porque te enfrentas a muchas cosas que tienes reprimidas. Y a mí me daba la llorera.
y luego me sentía mejor. Pero debo decir que no solo son las actividades escritas, porque cuando yo hacía todas estas meditaciones, algo se movía en mí y durante el día pasaban muchas cosas. Es como si se moviera mucho. Y mediante todas esas actividades y todo ese trabajo espiritual y todo ese trabajo, en mi caso yo hacía trabajo de pathworking, porque realmente lo que traen las meditaciones que traen son pathworking, ya que nadie te está guiando, eres tú quien viajas realmente y conscientemente vas a ese lugar. Pues a mí me movían muchas cosas y empezaban a pasar cosas y yo empezaba a contar cosas y a liberarme de cosas. Entonces ha habido momentos, ya os he dicho que he estado como más de un año con este libro. Ha habido momentos en los que yo he parado, porque era fuerte. Y no es un libro para leértelo en una semana o en un mes y ya está. Ya eres sacerdotisa del mar. No, para nada. Y si haces eso, no eres una sacerdotisa del mar. Esto es para trabajarlo, 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 trabajarlo. Y ya os he dicho que ya había momentos, ha habido momentos en los que lo he dejado parado. Y tenía una amiga que también lo estaba haciendo, pero en Witch School, y me decía, ¿ya lo has terminado? Y yo, no, lo tengo parado porque estoy muy sensible. Y luego lo retomaba. Si necesitaba volver a pararlo, lo paraba, descansaba, me asentaba y después ya podía continuar, ¿entendéis? Es un proceso largo, hay que trabajarlo, no es una tontería. Y pues es ultra maravilloso, me ha gustado mucho, 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 os lo recomiendo mucho, os lo recomiendo a las personas que queráis ser sacerdotisas o sacerdotes del mar o de las aguas. Yo prefiero decir de las aguas porque no solo está el mar, hay muchas masas de agua y de hecho ella te habla de eso, la autora te habla de eso. Incluso de masas de agua fuera del planeta Tierra, imaginaos, masas de agua todas. Pero también os lo recomiendo si, como me pasa a mí, vivís en un lugar que es territorio acuático. Porque si queréis entender el lugar donde vivís, pues tenéis que trabajar con libros que tengan que ver con las aguas, ¿no? Pues aunque en este libro vemos un trabajo o hacemos un trabajo de sombras, porque claro, está la comparación o la metáfora de trabajar con las profundidades marinas, igual que trabajamos con las profundidades de nuestra psique, ¿no? Es como una metáfora. Pero también hay cosas que tienen que ver con las aguas. Entonces os lo recomiendo a ambos, a los que simplemente queréis ser sacerdotes o sacerdotisas del mar y queréis hacer ese trabajo y aprender y estudiarlo, y también a los que necesitáis entender el trabajo con las aguas porque vivís en un lugar que es de agua. No importa cómo lleguéis, pero es muy interesante. Entonces vamos a ver un poco qué hay dentro. Bueno, la estructura del libro es toda igual. Ella te habla de un tema. Hay una cita al principio, algunas son maravillosas. Entonces ella te habla de un tema o de varios temas relacionados. A veces son varios temas relacionados. Entonces ella te habla, ¿ves? Aquí hay más temas relacionados. Y luego después, pues por ejemplo, estos son recursos. Recursos para hacer una meditación, pero cuando vosotros vayáis a meditar, pues te da ideas y recursos que puedes incorporar. Después, estos son preguntas y respuestas para la sacerdotisa del mar. Entonces, lo que hace es responder preguntas que quizás le han hecho a ella o que podréis haceros vosotros, y te responde. Después te pone una serie de ejercicios, que yo lo que hacía era hacerlos en el diario, y también los resultados de las meditaciones, sobre todo si eran resultados de estos que tenéis una revelación tremenda o tenéis una visión alucinante, sois conscientes de pronto de algo alucinante, también los apuntaba. Si era una meditación más normal, pues no. Ejercicios. Bueno, pues eso, meditaciones, ejercicios y preguntas contestadas. Y pues es un libro para ir estudiando con calma. Y luego al final lo que tenemos es como una especie de ritual de dedicación para dedicaros como sacerdotisas o sacerdotes del mar. Y pues tenemos, por ejemplo, aquí un canto de Covenant Chant, que os explica un montón de cosas, y de Covenant of the Sea Priestess.
que aquí os explica, esto lo tenéis que utilizar en vuestro ritual, y aquí pues os explica qué es una sacerdotisa del mar. Es bastante largo y es como un texto importante y sagrado para las sacerdotisas del mar. Y luego están más ideas de qué podéis hacer una vez que ya habéis terminado todo este trabajo, que como os digo es largo, es muy largo si lo queréis hacer de verdad. Y ese es el libro. Yo creo que os lo he explicado mejor, lo he explicado mucho mejor en referencia a cuál ha sido mi experiencia, ¿no? Haciendo todo esto. Bueno, este libro en Patreon, en Lens, que para los que estéis fuera de Patreon, Lens es como Insta Stories, pero para los patrones en Patreon, para los mecenas en Patreon, os he dicho muchas veces, y también en la entrada de contenidos, que tenía un libro muy interesante para recomendároslo, pero llevo como un año diciendo que os lo voy a recomendar y al final no lo hacía porque lo paraba y continuaba, porque me ponía a trabajar un montón con las actividades y no continuaba con el libro hasta que había terminado, mogollón de cosas. Y era este libro, era este libro. Que como os digo, siento que no esté en español, pero espero que algún día sí que lo esté porque está muy bien. De hecho, es tan chulo que no sé por qué la autora no escribe más. Me encantaría que escribiera sobre chamanismo, por ejemplo, porque también tiene unos estudios chamánicos, así que si la autora me viera, me encantaría que hiciera un libro igual, pero para caminantes de mundos. Me encantaría, me encantaría. Yo igualmente lo compraría, lo estudiaría durante un año o dos y luego lo recomendaría. Porque, no sé, es que la experiencia con este libro ha sido brutal y sé que con el otro, si lo escribiera, sería también brutal. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Muy profundo todo lo que te mueve, el aprendizaje tan grande que haces. Y es solo el principio. Imaginaos todo lo que puedes hacer después. Entonces, bueno, pues ha sido muy especial y yo quería recomendároslo. Y pues eso es lo que tengo que deciros. La verdad es que llevo tanto rato hablando que tampoco veo por qué alargar más el vídeo cuando creo que vosotros sabéis que si me gusta se nota muchísimo en el vídeo. Así que pues eso, os lo recomiendo, es un libro que os recomiendo mucho, 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 que os puede enseñar muchísimo, que os puede ayudar a conoceros a vosotros mismos, a enfrentar muchas cosas, que os puede mover muchísimo por dentro y que os puede ayudar y os puede entrenar para ser sacerdotes y sacerdotisas del mar y trabajar con las aguas. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo y esta recomendación del libro de este mes. Muchísimas gracias a los mecenas que continuáis un mes más aquí conmigo y a los nuevos que habéis llegado. Y como siempre os digo, ya sabéis que nos leemos en la próxima entrada, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!